Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Hoy continuaremos con la clase de anatomía del aparato digestivo. El día de hoy abordaremos lo correspondiente a la anatomía del esófago, que es la siguiente porción del tubo digestivo en la que nos encontramos. Es un órgano sencillo de memorizar en cuanto a estructura y funciones, no es muy complejo. Habrá que hablar un poco de su localización, su función, la conformación de sus capas y algunas pequeñas nociones de histología. El esófago primeramente pues va a ser un tubo, es un órgano muscular de tipo tubular, quiere decir que tiene una luz en su interior, por a través de la cual pues va a circular lo que es el bolo alimenticio que se había formado en la boca a través de la masticación de los alimentos y su combinación con la saliva. Este tubo va a iniciar por debajo de la faringe. ¿Sí? Se va a conectar con la faringe y va a terminar a nivel del estómago, ¿sí? Llevando así este recorrido. Al igual que el resto del tubo digestivo, el intestino delgado, el intestino grueso, el esófago tiene un movimiento peristáltico. El movimiento peristáltico es un movimiento en onda de tipo contráctil cuya función es transportar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Primeramente, pues su localización se va a extender desde el borde inferior del músculo cricofaringeo, aproximadamente localizado a nivel de la sexta vértebra cervical o el borde inferior del cartílago cricoides. Recuerden que el cartílago cricoides es uno de los cartílagos componentes de la laringe, el órgano productor de la voz. ¿Sí? Se va a extender de ahí hasta el cardias. El cardias viene a localizarse por debajo, cerca del diafragma, a nivel de la 11ª vértebra torácica, que va a ser ya el punto de conecte entre lo que es el esófago y el estómago. Ahora bien, histológicamente hablando, el esófago va a tener un total de 5 capas que lo van a conformar. Tenemos desde la más interna a la más externa, siendo la más interna la capa mucosa. Detrás de esta capa mucosa vamos a encontrar otra capa que se llama muscularis mucosae. Viene del latín y significa básicamente los músculos de la mucosa, y eso exactamente son unas pequeñas fibras musculares que pues van a estar por debajo de la capa mucosa. Por debajo de esta capa encontramos una capa submucosa como tal, que es la que va a estar produciendo el moco. Y por debajo vamos a encontrar la capa muscular. El esófago va a tener varios tipos de fibras musculares. Esta capa es bastante gruesa, ya que es el principal componente de este órgano. Estas capas pues se van a dividir según la dirección en la que discurren las fibras musculares de cada capa. Entonces tenemos una capa con fibras musculares verticales que básicamente siguen el trayecto del esófago. Tenemos otra de células de músculos circulares y otra que discurre en dirección oblicua. Y por último, la capa más externa o capa adventicia, que es la capa que recubre a la capa muscular, la capa más externa. Cabe destacar que a diferencia de otros órganos que contienen una capa serosa, una especie de membrana un poco más resistente, el esófago no la posee. Aquí podemos ver una laminilla, un corte histológico en el cual podemos observar lo que serían ya el epitelio que corresponde a la formación del esófago, que va a ser conformado por epitelio escamoso, o sea, un epitelio con forma de escama que se va a disponer en diferentes capas, por eso se le llama estratificado, y no va a contener la queratina que tiene la piel. Entonces, por ejemplo, la piel del exterior de nuestro cuerpo tiende a ser epitelio escamoso estratificado pero con queratina, queratinizado. En el caso del esófago esto es completamente ausente de queratina. Dentro de las diferentes fibras musculares que encontramos en el esófago, pues vamos a encontrar dos principales, ¿sí? Estas van a ser una capa longitudinal que básicamente sigue el mismo trayecto del esófago, que va a ser la más externa, mientras que la más interna va a tener un recorrido de tipo circular. Cabe destacar que el órgano como tal, el esófago, va a contener ambos tipos de músculo, tanto músculo estriado, que es voluntario, como músculo liso. Este va a estar distribuido en sus dos capas de músculo que lo componen. Ahora bien, en sí, ¿dónde vamos a localizar el esófago? Ya vimos sus límites
¿sí? Por debajo de la sexta vértebra cervical y por debajo de la 11ª vértebra torácica. Así es que es un órgano bastante largo. Por las vértebras que mencionamos que delimitan su longitud, pues podemos deducir que se va a encontrar adosado o cerca al menos de la columna vertebral. Esta columna vertebral, pues vamos a encontrar este trayecto del esófago dentro de lo que sería la cavidad torácica, propiamente ya dentro de lo que sería el mediastino. Vamos a encontrar que el orificio de entrada del esófago se va a encontrar por detrás de lo que sería el orificio de la laringe. Entonces ahí es donde viene la principal importancia del cartílago llamado epiglotis en la laringe, cuya función es evitar que vaya a pasar el bolo alimenticio a través de la vía respiratoria, provocando una broncoaspiración, cosa que podemos ver claramente en la imagen. Aquí podemos notar en azul, marcado un poco en azul claro, lo que es la laringe hacia arriba, la tráquea y los dos bronquios principales, ¿sí? Mientras que lo que vemos aquí más hacia el frente pues es el esófago. Estamos teniendo una vista postero-anterior de este conjunto de órganos, ¿sí? Entonces también podemos ver en parte cómo están distribuidas las fibras. Podemos observar esa distribución de fibras longitudinales externas, aquí marcadas en verde, mientras que en el pequeño corte vemos las fibras horizontales o circulares que se encuentran más en el interior. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, pues la dirección que tiene este esófago es una dirección vertical, o sea que discurre de arriba hacia abajo. Va a descender prácticamente de forma paralela a la columna vertebral, a la columna dorsal, o sea, con la columna torácica. La que va a estar separada, se va a separar un poco o va a tener el mayor grado de separación a partir de la 4ª vértebra torácica hasta la vértebra número 11. Va a tener una forma de cilindro, en la cual va a ser mucho más notable cuando está distendido, y cuando no está pasando alimento, no hay alimento contenido en él, pues va a tener una luz de tipo virtual, o sea que va a aparecer cuando hay alimento y cuando no hay alimento pues no está presente. En la imagen que tenemos a la derecha es una radiografía lateral de tórax, en la cual pues podemos visualizar al esófago cómo transcurre paralelo a la columna vertebral, pero lo podemos visualizar porque en este caso estamos viendo un estudio varitado. Quiere decir que se le dio al paciente un trago de bario, que es una sustancia radiopaca que nos permite visualizar la forma del esófago. En cuanto a la longitud, pues va a variar según la edad de la persona. Va a cambiar su longitud porque pues va a cubrir prácticamente todo el interior del tórax. Entonces, si las personas tienen un tórax pequeño, va a ser un esófago más corto. En un recién nacido puede llegar a medir aproximadamente unos 10 centímetros y cerca de los 16 a los 2 años, mientras que pues en el adulto alcanza su medida ya total de 20 a 25 centímetros, dependiendo pues de la longitud que haya que cubrir desde la faringe hasta el estómago. Ahora bien, vamos a encontrar que el esófago no es en sí un cilindro parejo, sino que tiene 3 estrechamientos o 3 puntos en los cuales su diámetro se vuelve mucho menor. Estos 3 estrechamientos, pues podemos decir que hay uno superior, uno medio y uno inferior. El superior, también llamado cricoideo, se va a encontrar a la altura del cartílago cricoides de la laringe, ¿sí? El bronco aórtico, pues se va a encontrar en un punto en el cual puede haber un contacto entre el bronquio izquierdo y el arco aórtico o callado de la aorta. Esto va a ser a nivel de la 4ª vértebra torácica, que como dijimos es el punto en el cual se separa el esófago de la columna vertebral dorsal. Y por último, el estrechamiento diafragmático, que lo encontramos un poco antes de que termine su recorrido, cerca de la vértebra torácica número 10. Ahora bien, como mencioné con anterioridad, comenté que tenía una luz que es virtual, ¿sí? Que mientras no pase un alimento no va a estar presente. Entonces, para que esto se lleve a cabo, el esófago va a tener 2 esfínteres que van a ayudarnos a evitar, en cierto modo, el reflujo de alimentos o el paso de objetos pues no deseados. Aún así, aunque sean esfínteres, resulta que el esfínter superior tiene realmente poca fuerza muscular, entonces no es en sí un esfínter propiamente dicho, solamente son algunas fibras que ayudan un poco a evitar el paso de sustancias. Tiene una longitud de 2 a 4 centímetros y va a estar conformado por músculo estriado exclusivamente. Posteriormente encontramos el otro esfínter, que es el esfínter esofágico inferior.
Este esfínter esofágico inferior sí tiene mucho más tono y tiene más importancia, puesto que su función es evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Hay que recordar que la mucosa esofágica no está preparada para tener contacto con el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago. Entonces se puede lesionar con mucha facilidad al estar en contacto con el ácido. Por eso la presencia de este esfínter es bastante importante. Tiene una longitud parecida a la del superior, siendo esta de 2 a 4 centímetros, y va a estar compuesto principalmente de músculo liso. Ahora va a tener algunos refuerzos, o va a estar conformado de 3 elementos que van a conformar la barrera antirreflujo. Estos elementos pues son primero el esfínter propiamente dicho, que se encuentra dentro de las fibras circulares del esófago, de las últimas fibras circulares del esófago. Los pilares del diafragma, hay que recordar que el esófago va a pasar a través del diafragma para pasar de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. Entonces los pilares del diafragma son 2 fascículos musculares que van a delimitar el hiato esofágico o hiato diafragmático. Y por último, un ligamento que se va a encontrar, que es el ligamento freno-esofágico, que va a envolver al esófago mientras perfora al diafragma. Es en este punto, a través de este agujero o hiato, que se llaman o se nombran a las hernias hiatales. Se les llaman hernias hiatales porque es una situación, una patología en la cual una porción del estómago sale a través del hiato y se prolapsa o se hernía hacia la cavidad torácica. Entonces tenemos una porción de estomacal dentro del tórax. Ahora bien, en muchos de esos pacientes también se puede presentar otra enfermedad, que es el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque cuando hay este tipo de hernias, pues se pierde el sostén de los pilares del diafragma. Entonces el esfínter esofágico inferior pierde fuerza. Entonces, al estar debilitado, facilita el reflujo de los alimentos del estómago al esófago y puede propiciarnos lesiones por la acidez. Otro dato importante en cuanto al diagnóstico de esta patología que acabo de mencionar es que tiene una tensión o una presión que es la que nos ayuda a evitar ese reflujo que mencioné. Esta presión va a ir desde los 10 hasta los 45 milímetros de mercurio. Si es más tenso que esa cantidad, entonces nuestro paciente puede experimentar disfagia. Quiere decir que va a tener dificultad para deglutir los alimentos. Y por el contrario, si tiene una presión mucho menor a los 10 milímetros de mercurio, pues va a tener o va a experimentar el reflujo y puede presentar vómito, puede presentar pirosis, que es la sensación quemante al regresarse el ácido clorhídrico del estómago al esófago, conocido coloquialmente como las agruras. O en casos más graves donde no hay mucha fuerza en el esfínter, se puede presentar las regurgitaciones. Las regurgitaciones son diferentes al vómito porque pues en el vómito hay un esfuerzo de los músculos para regresar el alimento y en las regurgitaciones no. Las regurgitaciones básicamente se regresa por pura gravedad del alimento. Ahora bien, el esófago va a encontrarse irrigado en diferentes porciones por diferentes arterias. Podemos encontrar 3 porciones en el esófago. Uno es en el cuello, otro ya en el tórax propiamente, y uno cuando está esa pequeña porción que va a entrar al abdomen. Entonces, en el cuello vamos a encontrar que va a estar irrigado por la arteria tiroidea inferior. ¿Sí? Arteria tiroidea inferior y las arterias esofágicas superiores. En el tórax va a estar irrigado por las arterias bronquiales, ¿sí? Las mismas que van a ayudarnos a irrigar los bronquios pulmonares, y además por las arterias esofágicas medias. Si ya identificaron el patrón, pues así como tenemos arterias esofágicas superiores, medias, vamos a tener esofágicas inferiores. Y además, aparte de esas arterias esofágicas inferiores, también va a estar irrigado por la arteria gástrica izquierda. ¿Sí? Con esto daríamos por terminado lo correspondiente al esófago en cuanto a las porciones del aparato digestivo. El día de mañana continuaremos con la anatomía ya del estómago, uno de los órganos más importantes en cuanto a la digestión como tal, donde se lleva a cabo ya la digestión y la degradación de los alimentos.